El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. El murmullo de la conversación familiar, que hasta ese segundo me había parecido una melodía cálida y reconfortante, se quebró en un silencio helado y cortante. La voz de mi yerno, Javier, resonó en el lujoso comedor, no como una opinión, sino como una sentencia. «Es que tú no lo entiendes, Elena. Vives en tu pequeño mundo, con tus pequeñas cosas y tu mentalidad pequeña». Cada palabra era un dardo, lanzado con una precisión cruel delante de todos, de sus socios, de los amigos que habían invitado a este evento que supuestamente celebraba sus éxitos. Mi ropa, un vestido sencillo que había elegido con tanto esmero, de repente me pareció un disfraz patético. Mi vida, dedicada a construir la base sobre la cual él ahora se erguía, fue reducida a una anécdota insignificante. La humillación fue un calor que me subió por el cuello, una marea roja que me quemó las mejillas, y lo peor de todo fue la certeza de que esto no era un exabrupto, sino la revelación de un desprecio que llevaba mucho tiempo gestándose bajo la superficie. Mis ojos, desesperados, buscaron a mi hija. Busqué a Sofía. Ella estaba sentada justo frente a mí, la viva imagen de la elegancia y el éxito, con un collar de perlas que yo misma le había regalado en su graduación. Una graduación que pagué con noches enteras sin dormir. Le supliqué con la mirada, le rogué en silencio que dijera algo, que detuviera a su esposo, que me defendiera. Pero Sofía no levantó la vista de su plato. Con una calma que me desgarró el alma, cortó un trozo de su filete, lo llevó a su boca y masticó lentamente, como si la única conversación en la sala fuera entre ella y su cena. Cada movimiento de su mandíbula era un golpe en mi corazón, una confirmación de que yo estaba sola. Su silencio no fue pasividad, fue una elección. Fue una declaración tan ruidosa como las crueles palabras de Javier. En ese momento, en ese comedor lleno de extraños y de la única persona que debía amarme, entendí que había sido traicionada de la forma más profunda y dolorosa posible. La comida en mi boca se convirtió en cenizas. El vino, que antes me sabía a celebración, ahora tenía el gusto amargo de la pena. Podía sentir las miradas de los demás invitados, algunas compasivas, otras incómodas, todas evitando cruzarse directamente con la mía. Me convertí en un espectáculo, la anciana anticuada que arruinaba la cena con su sola presencia. Javier continuó su monólogo, ahora más envalentonado por el silencio de su esposa, detallando sus grandiosos planes de expansión, sus viajes, su mundo de lujos y ambición, un mundo en el que, claramente, yo no tenía cabida. Y yo solo podía pensar en las manos de mi difunto esposo, en cómo me decía que nuestro mayor tesoro no era el dinero, sino la lealtad. ¿Qué diría él si viera esto? Si viera a nuestra hija permitir que un hombre así me pisoteara la dignidad sin siquiera parpadear. La pregunta me taladraba la mente, un eco doloroso en el vacío que se había instalado en mi pecho. El aire del comedor se sentía pesado, espeso, cargado con la tensión de lo no dicho. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido que se atrevía a competir con la voz arrogante de Javier. Él hablaba de futuro, de progreso, de demoler lo viejo para construir lo nuevo, y yo no podía evitar sentir que se refería a mí. Yo era lo viejo, el obstáculo, el recuerdo de unos orígenes humildes que Sofía y él querían enterrar bajo capas de riqueza y apariencias. Mi hija seguía comiendo, absorta en su plato, construyendo un muro de indiferencia a su alrededor. ¿Acaso no recordaba las noches en que le leía cuentos hasta que se dormía? ¿O los sacrificios que hice para que nunca le faltara nada, para que tuviera la educación que la llevó a conocer a ese hombre? Sentí como algo dentro de mí, una cuerda que me había mantenido atada a la esperanza, comenzaba a deshilacharse. Fue en ese instante de profundo dolor que una extraña calma empezó a invadirme, un frío que nació en el centro de mi ser y se extendió hasta la punta de mis dedos. La humillación seguía ahí, ardiendo bajo mi piel, pero ya no me paralizaba. Levanté la vista y los miré. Realmente los miré. Vi a Javier, inflado de soberbia, ciego a todo lo que no fuera su propio reflejo. Y vi a Sofía, mi hija, atrapada en una jaula de oro, tan asustada de perder su estatus que estaba dispuesta a sacrificar a su propia madre. Y en sus ojos,
En su deliberada ceguera, no vi maldad pura, sino una debilidad tan profunda que me dio lástima. Y fue esa lástima, más que la ira, la que me dio fuerzas. Comprendí que mendigar respeto era inútil. El respeto no se pide, se impone. Y yo, Elena Rodríguez, había olvidado cómo hacerlo. Con una dignidad que no sabía que aún poseía, coloqué suavemente mis cubiertos sobre el plato. No hice ningún ruido. No llamé la atención. Simplemente me levanté de la silla. Todas las miradas se posaron en mí, incluida, finalmente, la de Sofía, cuyos ojos mostraron un destello de sorpresa, quizás de pánico. Javier interrumpió su discurso. ¿Pasa algo, Elena? ¿La comida no es de tu agrado?, preguntó con un sarcasmo venenoso. Le sostuve la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, no fui yo quien la apartó. En mi silencio, él no pudo encontrar la mujer frágil que esperaba. Vio algo más, una sombra de la mujer que crió a su esposa sola, que enfrentó al mundo sin miedo. No sabía qué era, pero le incomodó. El poder en una habitación no siempre pertenece a quien grita más fuerte. A veces reside en quien, habiéndolo perdido todo, ya no tiene nada que temer. Dejé la servilleta sobre la mesa y, sin decir una sola palabra, me di la vuelta para marcharme. Cada paso que daba para alejarme de esa mesa se sentía como una reconquista de mi propio terreno. El silencio que dejé atrás era ahora más denso, más acusador. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, pero ya no me quemaban. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia la puerta, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Un pensamiento que era a la vez terrible y liberador. Ellos creían haberme puesto en mi lugar, en un rincón oscuro y olvidado. No tenían ni la más remota idea de que el lugar que yo realmente ocupaba en sus vidas era mucho más importante de lo que jamás podrían imaginar. Creían que estaban negociando la compra de un simple edificio para su nueva y flamante sede, un trozo de hormigón y acero. Qué poco sabían. No sabían que estaban negociando conmigo. Y yo, que hasta esa noche me había conformado con las migajas de su afecto, acababa de decidir que el precio de mi dignidad iba a ser mucho más alto de lo que su arrogancia podía permitirse pagar. Ellos habían encendido el fuego, pensando que quemarían a una anciana indefensa. Pero se equivocaron. Yo no soy de madera seca. Estoy forjada en un material mucho más resistente, un material que ellos, en su mundo superficial, ni siquiera conocen. La puerta se cerró detrás de mí, y en la oscuridad de la noche, una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. La función acababa de empezar, y el acto final, el que nadie se esperaba, lo escribiría yo. Me llamo Elena Rodríguez, tengo 68 años y hace casi una década que la palabra viuda se adhirió a mi nombre como una segunda piel. Vivo en la misma casa de 2 plantas en la que mi hija dio sus primeros pasos, un santuario de paredes amarillentas por el sol y el tiempo, donde cada objeto tiene un eco del pasado. Aquí, entre los muebles que mi Antonio y yo elegimos con tanta ilusión, me muevo en una rutina de silencios y pequeños rituales. Mi vida es sencilla, no me falta nada materialmente importante, pero tampoco hay lujos. La estabilidad financiera que mi esposo me dejó es un colchón que me permite vivir sin angustias, pero no puede llenar el vacío inmenso que se instala en el pecho durante las tardes de domingo, cuando el teléfono no suena. La soledad, para una mujer que siempre vivió, rodeada del bullicio de una familia, es una visitante persistente y, a veces, abrumadora, que se sienta a la mesa conmigo en cada comida. Mi día comienza con el primer rayo de sol que se filtra por la persiana del dormitorio. El aroma del café recién hecho es mi primera conversación del día, un monólogo de pensamientos mientras observo la calle despertar a través de la ventana de la cocina. Después de un desayuno frugal, dedico mis mañanas a mis samambayas. Son más de 20, colgadas en el patio trasero, cada una con su nombre y sus manías. Hablo con ellas, les quito las hojas secas, las riego con una devoción casi religiosa. Ellas, a diferencia de otras presencias en mi vida, responden a mis cuidados con un crecimiento silencioso y agradecido. Me recuerdan que la vida, en su forma más pura, es un intercambio justo de afecto y atención.
Me dan un propósito tangible, una belleza verde y frondosa que puedo tocar y cuidar, llenando una parte del nido que hace mucho tiempo quedó vacío y silencioso. Siempre he sido una mujer de principios, de esas que la gente del barrio describe como una roca, fuerte, resiliente, la que nunca se dobla ante la tormenta. Crié a mi hija sola, después de que Antonio se fuera demasiado pronto, y lo hice con la cabeza alta y las manos siempre ocupadas. Pero hasta las rocas se erosionan por dentro, con el goteo constante de la indiferencia. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta en mi fortaleza, siempre ha sido y será Sofía. El amor que siento por ella es incondicional, una fuerza de la naturaleza que no sé cómo controlar. Y es precisamente esa debilidad la que mi yerno aprendió a explotar con maestría. Él sabe que por ver a mi hija feliz, soy capaz de tragarme cualquier ofensa, de minimizar cualquier desplante. Lo que no sabe es que incluso el amor más incondicional tiene un límite, la dignidad. Mi rutina es un tejido de pequeñas alegrías que me ayudan a mantener a raya la melancolía. Los martes y jueves por la tarde, me reúno con mis amigas del IMTS Club de Tejido. Marta, Carmen y yo nos sentamos en el parque, con nuestras bolsas de lanas de colores, y mientras las agujas traquetean, arreglamos el mundo. Hablamos de nuestras dolencias, de los nietos, de las recetas nuevas que hemos probado. Son mi red de seguridad, un espacio donde puedo ser simplemente Elena, sin el peso de las expectativas o las decepciones familiares. Ellas ven las arrugas alrededor de mis ojos y no ven vejez, sino historias. Con ellas puedo reír a carcajadas, una medicina que escasea en mi vida y que atesoro como si fuera oro puro. Esas tardes me recuerdan que todavía hay conexiones genuinas en el mundo, lazos que no se basan en el interés o el estatus social. La cocina es mi otro refugio, el lugar donde transformo los recuerdos en sabores, amasar el pan, preparar el guiso que a Antonio tanto le gustaba, hornear las galletas de mantequilla que eran las favoritas de Sofía cuando era niña. Cada gesto es una forma de mantener vivo el pasado, de traer de vuelta a los que ya no están. Los aromas que llenan la casa son como fantasmas benévolos que me acompañan y me cuentan historias de tiempos más felices. A menudo cocino en grandes cantidades, como si todavía tuviera una familia grande que alimentar, y luego reparto la comida entre mis vecinos. Es mi manera de combatir el desperdicio y, sobre todo, de sentirme útil, de seguir nutriendo a los demás, ya que a la persona que más quisiera nutrir parece haber perdido el apetito por mi amor y mis cuidados. Mi orgullo no proviene del dinero que tengo en el banco, sino de las manos que se volvieron ásperas de tanto trabajar, de la espalda que se dobló para que mi hija pudiera erguirse. Me enorgullezco de haberle dado una educación que le abrió las puertas a un mundo que yo solo podía soñar. Esa fue mi mayor inversión, mi obra maestra. Verla convertida en una mujer exitosa y sofisticada era, hasta hace poco, mi mayor recompensa. Pero ahora me pregunto si en el proceso de darle todas las herramientas para triunfar en el mundo material, me olvidé de enseñarle lo más importante, que la gratitud y la lealtad son los únicos cimientos sobre los que se puede construir una vida verdaderamente rica. ¿De qué sirve un castillo de lujos si sus cimientos morales son de arena? Esta casa, con sus pisos de madera que crujen bajo mis pies, es el testimonio físico de mi vida. Cada fotografía en la pared, cada libro en la estantería, cada pequeña marca en el marco de la puerta, donde medíamos la altura de Sofía año tras año, es una página de mi historia. Es un lugar lleno de amor, de sacrificios y de recuerdos imborrables. Para mi yerno, probablemente no sea más que una propiedad vieja en un barrio modesto, un símbolo de todo lo que él desprecia. Para mí, es el cofre que guarda mi tesoro más preciado, mi identidad. Es el lugar al que siempre perteneceré, incluso cuando me siento como una extraña en la vida de mi propia hija. Aquí, entre estas paredes, soy la reina de mi pequeño reino, un reino de memorias y dignidad. A pesar de la imagen de mujer fuerte que proyecto, por dentro libro batallas silenciosas. Lucho contra el sentimiento de haberme vuelto invisible, de ser un mueble viejo en la vida de mi hija,
útil para ocasiones especiales, pero que el resto del tiempo acumula polvo en un rincón. Lucho contra la voz que me susurra que quizás Javier tiene razón, que mi tiempo ya pasó y que mis ideas son anticuadas. Pero entonces recuerdo la mirada de mi esposo el día que nos casamos, la promesa que nos hicimos de cuidarnos siempre, y sé que rendirme no es una opción. Él no me hubiera dejado sola en esa mesa, y su memoria me obliga a levantarme, a encontrar esa fuerza que sé que todavía yace latente en algún lugar de mi alma, esperando el momento adecuado para despertar. La soledad se ha acentuado con la distancia cada vez más evidente de Sofía. Antes nuestras llamadas eran diarias, llenas de detalles y confidencias. Ahora son semanales, a veces quincenales y siempre apresuradas. Siento que me habla a través de un filtro, midiendo sus palabras, como si temiera la desaprobación de su marido. Nuestro vínculo, antes un lazo fuerte e inquebrantable, se ha convertido en un hilo delgado y frágil, a punto de romperse. Y Nathan, mi único nieto, es casi un desconocido para mí. Lo veo en fotografías, en las celebraciones de cumpleaños a las que soy invitada por compromiso, pero no conozco sus sueños ni sus miedos. Me han alejado de él sutilmente, y esa es una herida que sangra de una forma especialmente dolorosa, un recordatorio constante de todo lo que he perdido. Así que esta soy yo, Elena Rodríguez, una madre, una abuela, una viuda, una mujer que dedicó cada aliento a construir un futuro para su hija, solo para descubrir que en ese futuro no había un lugar de honor para ella. Pero la noche de esa cena humillante, algo cambió. Al mirarme en el espejo antes de acostarme, vi en mis ojos no solo el reflejo del dolor, sino también una chispa de acero, una determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. Ya no era solo una víctima, era una mujer que había sido empujada al límite y que finalmente había decidido empujar de vuelta. Mi historia, la que ellos creían terminada, en realidad, estaba a punto de comenzar su capítulo más interesante. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado el silencio de un hijo por amor? Cuéntamelo en los comentarios. A veces compartir el peso lo hace más ligero. La isla principal es mi hija, Sofía, que acaba de cumplir los 40. Cuando la miro, a veces me cuesta encontrar a la niña de las trenzas despeinadas que corría por este mismo patio. Se ha convertido en una mujer elegante, de gestos medidos y sonrisa estudiada. Una perfecta anfitriona en el mundo de opulencia de su marido. Luego está Nathan, mi nieto, una pequeña isla a la que apenas tengo acceso. Lo veo en las fotos que Sofía publica, un niño precioso de ojos curiosos, pero nuestras interacciones se limitan a saludos formales en cumpleaños y fiestas de Navidad. Me han convertido en una abuela de postales, una figura lejana a la que se saluda por cortesía, pero con la que no se comparte la intimidad de los juegos o los secretos. Siento que me han robado el derecho más sagrado de una abuela, el de malcriar a su nieto y contarle historias al oído. El arquitecto de esta distancia, el hombre que redibujó el mapa de mis afectos, es mi yerno, Javier. Es uno de esos hombres que llenan una habitación con su sola presencia, de traje impecable, reloj caro y una confianza en sí mismo que roza la arrogancia. Es ambicioso, un tiburón en el mundo de los negocios que ve la vida como una serie de transacciones. Para él, todo y todos tienen un precio o una utilidad. Y yo, en su ecuación, soy un cero a la izquierda. Me ve como una reliquia, un vestigio de un pasado humilde que no encaja con la imagen de éxito y poder que ha construido para él y para mi hija. Su desprecio no es impulsivo, es metódico. Me considera insignificante. Y lo peor es que ha trabajado durante años para que Sofía llegue a la misma conclusión, minando mi imagen con un goteo constante de sarcasmo y condescendencia. Sofía, mi Sofía, no es una mala persona. O al menos, me aferro a la idea de que en el fondo de su ser, no lo es. Su problema es el miedo. Se ha acostumbrado tanto al confort, al estatus que le proporciona el apellido de Javier, que la idea de perderlo todo la aterroriza. Vive con el pánico constante de dar un paso en falso, de decir o hacer algo que pueda disgustar a su marido y poner en peligro su jaula dorada. Esa inseguridad la ha vuelto complaciente,
La ha llevado a adoptar las opiniones de Javier como si fueran propias, a reírse de sus crueles bromas y, finalmente, a permanecer en silencio mientras él me humillaba. Ha priorizado la comodidad material por encima de la lealtad filial, y aunque una parte de mí se enfurece, otra, la madre que siempre seré, siente una profunda pena por la mujer, asustada en la que se ha convertido. Hubo un tiempo en que éramos un equipo invencible. Tras la muerte de Antonio, Sofía y yo nos unimos como nunca. Éramos cómplices, amigas. Recuerdo noches enteras sentadas en la mesa de esta misma cocina, yo ayudándola con sus deberes de la universidad, y ella contándome sus sueños, sus miedos, sus primeros amores. No teníamos mucho dinero, pero nos teníamos la una a la otra, y eso era suficiente. Compartíamos la misma taza de té, nos abrigábamos con la misma manta en invierno. Ese vínculo parecía inquebrantable, forjado en el amor y la pérdida compartida. ¿En qué momento exacto se empezó a romper? No puedo señalar un día concreto. Fue un proceso lento y silencioso, como una enfermedad que avanza sin síntomas hasta que ya es demasiado tarde para encontrar una cura. La llegada de Javier fue el principio del fin de nuestra complicidad. Al principio, era todo encanto y sonrisas. Me llamaba suegrita querida y me traía flores. Pero pronto empezaron los pequeños comentarios, las indirectas afiladas disfrazadas de broma. «Elena, esta comida está deliciosa, muy casera», decía, dejando flotando en el aire la palabra anticuada. O «qué curioso el barrio en el que vives, tan auténtico, como si fuera una pieza de museo». Sofía al principio me defendía tímidamente, pero la constante desaprobación de Javier la fue desgastando. Empezó a reírse forzadamente de sus chistes, luego a pedirme que no sirviera ciertos platos cuando él venía a casa y, finalmente, a sugerirme que quizás deberíamos vernos más en su casa, un territorio neutral donde él ponía las reglas. Recuerdo una vez, en una de las primeras reuniones familiares en su casa, que yo conté una anécdota de la infancia de Sofía, una historia tierna y divertida sobre cómo aprendió a andar en bicicleta. Todos en la mesa sonrieron, pero Javier carraspeó y dijo: «Bueno, por suerte hemos progresado un poco desde entonces, ¿verdad, cariño?». El rostro de Sofía se congeló. Vi la lucha en mis simotesis, sus ojos, el deseo de defenderme contra la vergüenza de que le hicieran sentir por sus orígenes. Pero no dijo nada, solo forzó una pequeña sonrisa y cambió de tema. Esa noche, de vuelta en mi casa, lloré, no por la ofensa de Javier, sino por el silencio de mi hija. Fue la primera vez que su silencio me dolió físicamente, como una puñalada. Comprendí que estaba librando una batalla por el alma de mi hija, y la estaba perdiendo. A partir de ahí, la erosión se aceleró. Javier empezó a planificar viajes de fin de semana sorpresa o cenas de negocios ineludibles, justo en las fechas que Sofía y yo habíamos reservado para nosotras. Mi cumpleaños, el aniversario de la muerte de su padre, el Día de la Madre, siempre surgía un compromiso más importante. La fue aislando de mí de una manera tan sutil que al principio ni siquiera me di cuenta. La rodeó de un nuevo círculo de amistades, gente rica y superficial para la que una suegra como yo era una simple curiosidad. Me convertí en un compromiso incómodo en su agenda, una llamada de 5 minutos una vez por semana para calmar su conciencia. El veneno de la influencia de Javier fue lento pero letal, y destruyó el jardín de nuestra relación desde la raíz. Así, la cena de la humillación no fue el inicio de nada, sino la consecuencia de todo. Fue la explosión final después de años de presión acumulada. La indiferencia de Sofía esa noche no nació de la sorpresa, sino del hábito. Se había acostumbrado tanto a ignorar los desplantes de su marido hacia mí que lo hizo de forma automática, como un reflejo condicionado. Javier había logrado su objetivo. Había convencido a mi hija de que mi valor era menor que el de una cena tranquila, que mi dignidad era un precio aceptable a pagar por mantener su estatus. Lo que ellos no sabían es que al empujarme a ese abismo de dolor, también me habían liberado de la única cadena que me ataba, la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Y una mujer sin nada que perder es una mujer que puede, por fin, empezar a luchar. Mi vida no siempre fue este silencio y esta soledad.
Hubo un tiempo de risas, de planes, de un futuro compartido con mi Antonio. Pero la vida tiene una forma cruel de cambiar los guiones sin previo aviso. Cuando él se fue, el mundo se me vino encima. El dolor era un océano que amenazaba con ahogarme, pero en medio de las olas veía el rostro de mi pequeña Sofía. Ella era mi única razón para nadar hacia la orilla. Con el corazón roto en 1000 pedazos, me hice una promesa solemne. Su futuro no se vería empañado por nuestra tragedia. Ella tendría todas las oportunidades que yo nunca tuve, costara lo que costara. Y me costó todo. Me costó mi juventud, mis sueños y mi salud. Me convertí en una máquina de trabajar, un motor cuyo único combustible era el amor por mi hija y la determinación de verla triunfar. Para mantener esa promesa, mi vida se dividió en dos. De día, era la señora Rodríguez, una secretaria eficiente y discreta, en una oficina de abogados, un trabajo monótono que pagaba las facturas básicas. Pero cuando la ciudad se iba a dormir, mi segunda jornada apenas comenzaba. En la pequeña mesa del salón, bajo la luz de una lámpara que parpadeaba, me convertía en traductora. Rodeada de diccionarios y montañas de documentos técnicos, pasaba las noches traduciendo manuales y contratos. El olor a papel viejo y a tinta se impregnó en mi ropa y en mis recuerdos de aquellos años. El café amargo era mi único compañero en esas madrugadas silenciosas, mientras escuchaba la respiración tranquila de mi hija desde su habitación, y ese sonido me daba fuerzas para teclear una página más, una frase más, $1 más para su futuro. Cada centavo que ganaba tenía un solo destino: la educación de Sofía. Mientras mis compañeras de trabajo hablaban de sus vacaciones o de la ropa nueva que se habían comprado, yo hacía cálculos en mi cabeza para pagar la siguiente matrícula del colegio privado. Mis zapatos estaban gastados. Mi único abrigo tenía más de 10 años, pero el uniforme de Sofía siempre estaba impecable y sus libros eran siempre nuevos. Renuncié a todo lo que significaba un gasto personal. No más cine, no más cenas con amigas, no más pequeños caprichos. Mi vida se convirtió en un ejercicio constante de renuncia. Cada no que me decía a mí misma era un sí rotundo al porvenir de mi hija. Era una inversión, la más importante de mi vida, y estaba dispuesta a quedarme en la bancarrota emocional y física para asegurar sus dividendos. Los años pasaron en un borrón de trabajo y agotamiento. Mi mundo era la oficina, la casa y la montaña de traducciones. Los fines de semana no existían. Mientras otros descansaban, yo recuperaba las horas de sueño perdidas o adelantaba trabajo. Mi salud empezó a resentirse. El dolor de espalda se volvió crónico y las migrañas, una constante. Pero nunca me quejé. Nunca dejé que Sofía viera la profundidad de mi cansancio. Para ella, yo era la madre fuerte, la que todo lo podía, la que siempre tenía una solución. No quería que sintiera mi sacrificio como una carga, sino como un acto de amor puro. Quería que volara alto, sin ser consciente del peso enorme que yo cargaba en mis hombros, para darle impulso. Creía que ese era el deber de una madre, ser el andamio invisible que sostiene la construcción de los sueños de sus hijos. El día que recibió su carta de aceptación de la universidad fue, sin duda, uno de los más felices de mi vida. La vi correr hacia mí con el Patience sobre en la mano, sus ojos brillantes de emoción, y sentí que cada noche en vela, cada renuncia, cada dolor, había valido la pena. Lloré de orgullo y de alivio. Lo habíamos logrado. El plan que había trazado en medio de mi duelo por Antonio estaba dando sus frutos. Durante sus años universitarios, mi esfuerzo se redobló. Los costos eran mayores, los libros más caros, pero no flaqueé. Verla con su toga y su birrete el día de su graduación fue mi verdadera recompensa. En su diploma no solo estaba escrito su nombre. Yo podía leer, en tinta invisible, cada una de mis horas de trabajo, cada gota de mi sudor. Y es aquí donde la ironía de la vida me abofetea con más fuerza. Fue esa misma educación, pagada con mi sacrificio, la que le permitió a Sofía conseguir ese primer empleo en la prestigiosa firma donde conoció a Javier. Fui yo quien le abrió la puerta a ese mundo de lujo y contactos que tanto la deslumbró, la base sobre la que mi hija y su esposo
han construido su imperio de arrogancia y desdén está hecha de mis noches sin dormir y mis manos doloridas. Ellos se pavonean en un edificio cuya primera piedra, cuyo cimiento más profundo, soy yo. Una cimentación que han decidido ignorar y despreciar, sin darse cuenta de que ninguna construcción, por muy alta y ostentosa que sea, puede sostenerse si sus bases deciden que ya han soportado demasiado peso. Nunca llevé una cuenta de mis sacrificios. El amor de una madre no es un libro de contabilidad. No esperaba que me devolviera el dinero, ni que me comprara regalos caros. Mi única expectativa, la única cláusula no escrita en nuestro contrato de amor incondicional, era el respeto, la gratitud, el reconocimiento de que su presente fue forjado por mi pasado. Pero en esa cena, mientras ella comía en silencio y validaba la humillación a la que su esposo me sometía, comprendí que mi inversión había resultado en una quiebra emocional. Le di todo lo que tenía, mi vida entera, y a cambio recibí una indiferencia tan fría como el mármol de su lujosa mesa. El contraste entre lo que di y lo que recibí es un abismo tan profundo que amenaza con tragarme. Mis propios sueños quedaron guardados en un cajón bajo llave. Soñaba con viajar, con conocer el mar, con aprender a pintar acuarelas, pequeños anhelos que fueron aplazados una y otra vez por una necesidad más urgente, el futuro de Sofía. Cuando Sofía se gradúe, cuando Sofía consiga un buen trabajo, cuando Sofía se case, siempre había un cuándo que posponía mi vida. Y ahora que todos esos cuándos han llegado, me doy cuenta de que el cajón se ha cerrado con llave para siempre y que en la vida de mi hija ya no hay espacio para los sueños de su madre. Me convertí en el puente que ella cruzó para llegar a su tierra prometida, y una vez al otro lado, en lugar de mirar atrás con gratitud, ha decidido quemar el puente. La ironía más cruel es que la mentalidad pequeña, de la que Javier se burlaba, fue la que tuvo la visión y la disciplina para construir el mundo que él ahora disfruta. Mi mundo pequeño, de trabajo duro y ahorro constante, fue el que financió la educación que le dio a su esposa, el estatus que a él tanto le importa. Se ríen de mis ropas sencillas, sin entender que cada hilo de esas prendas representa una decisión, una renuncia consciente para que mi hija pudiera vestir las mejores marcas. Se burlan de mi vida modesta, sin comprender que mi modestia fue el precio de su opulencia. Mi sacrificio no fue solo un acto de amor, fue el acto fundacional de su realidad, y ellos, en su ceguera, escupen sobre la piedra angular de su propia fortuna. Así que, cuando me senté sola en mi casa esa noche después de la cena, el peso de todas esas décadas de esfuerzo cayó sobre mí, pero no me aplastó. Por el contrario, me solidificó. Todos esos años de lucha silenciosa habían forjado en mí una resistencia que había olvidado que poseía. Ya no era solo una madre herida, era una acreedora a la que se le debía la deuda más sagrada de todas, la del respeto. Y si ellos no estaban dispuestos a pagarla por las buenas, les enseñaría que la vida, al igual que los negocios, siempre acaba pasando factura. Y la mía llevaba demasiado tiempo acumulando intereses. La hora de cobrar había llegado. Mi difunto esposo, Antonio, no era un hombre de grandes discursos ni de gestos ostentosos. Era un hombre de silencios, pero su mente siempre estaba trabajando, viendo más allá de lo evidente. Mientras otros veían el presente, él tenía la extraña habilidad de ver las semillas del futuro. Era un hombre de visión, un soñador pragmático. Recuerdo que a menudo me decía: Elena, las mejores oportunidades no gritan, susurran, solo hay que saber escuchar. Yo, más anclada a la realidad del día a día, a veces no entendía sus inversiones de tiempo o de nuestro escaso dinero en cosas que parecían no tener un valor inmediato. Confiaba en él ciegamente, en su instinto, en esa calma sabiduría que lo caracterizaba. Y hubo una de esas decisiones, una que en su momento me pareció una locura, que ahora regresa a mi mente como un eco del pasado, una última carta que él dejó para mí en esta partida injusta de la vida. Tengo una imagen muy nítida de aquel día. Fue un sábado por la tarde, hace más de 30 años. Antonio me llevó a la zona industrial de la ciudad, un lugar gris, olvidado,
lleno de fábricas abandonadas y calles polvorientas. Se detuvo frente a un galpón enorme, un esqueleto de ladrillo y acero con los cristales rotos y el aspecto de un gigante dormido. «¿Qué te parece?», me preguntó con una sonrisa enigmática. Yo no entendía nada. «¿Para qué queremos esta ruina, Antonio? Apenas tenemos para llegar a fin de mes». Él simplemente puso un brazo sobre mis hombros y me dijo: «Estamos plantando un árbol, Elena. Uno que tardará mucho en crecer, pero que un día, cuando más lo necesites, te dará sombra y frutos». No hice más preguntas. Confié, como siempre. Un par de semanas después, me hizo firmar unos papeles ante un notario. Eran las escrituras de propiedad de aquel viejo galpón. Insistió en que estuvieran única y exclusivamente a mi nombre. «Esto es tuyo, Elena. Es tu red de seguridad. Pase lo que pase. Esto es tu independencia. Que nadie, ni siquiera yo, pueda quitártelo jamás». Guardé esos documentos en una vieja caja de madera junto con nuestras cartas de novios y mi vestido de novia. Y con el tiempo, la vida, el trabajo y la crianza de Sofía, casi me olvidé de su existencia. El galpón se convirtió en una anécdota lejana. El capricho de Antonio, un recordatorio de la mente soñadora de mi esposo, una posesión sin valor aparente que dormía el sueño de los justos en un rincón olvidado de la ciudad y de mi memoria. Pero el tiempo, que todo lo cambia, no se olvidó de aquel rincón de la ciudad. Lo que antes era un páramo industrial, hoy es el epicentro de la modernidad. Lo llaman el Distrito Tecnológico, un hervidero de empresas innovadoras, restaurantes de moda y edificios corporativos con fachadas de cristal. Leo sobre la increíble revalorización de la zona en el periódico local y siento una punzada de asombro. La visión de Antonio, 30 años después, se había materializado de una forma que ni él mismo habría podido predecir. El árbol que plantó en medio de la nada había crecido hasta convertirse en un bosque de oportunidades, y yo, sin saberlo, era la dueña de una de sus parcelas más codiciadas. Aún así, la conexión entre ese hecho y mi vida actual no se había formado del todo en mi mente. La primera pieza del rompecabezas cayó en su lugar hace unos meses, en una comida familiar, antes de la desastrosa cena. Javier, como siempre, monopolizaba la conversación, presumiendo de sus planes de expansión. Hablaba con su habitual arrogancia de construir una nueva y espectacular sede para su empresa, un edificio que sería el símbolo de su éxito. Mencionó la zona, el Distrito Tecnológico, como el único lugar posible para un proyecto de su envergadura. Describió con desdén las dificultades de negociar por un viejo galpón, el único terreno que cumplía con todas sus especificaciones, diciendo que los dueños eran un fondo de inversión lento y burocrático. En ese momento sentí un escalofrío, una sospecha tan improbable que la deseché casi al instante como una fantasía. Pero después de la humillación, después de que me arrojaran de sus vidas como un trasto viejo, esa fantasía volvió. Impulsada por una nueva y fría determinación, subí al desván esa misma noche. Abrí la vieja caja de madera y el olor a naftalina y a tiempo guardado llenó el aire. Allí estaban las escrituras, amarillentas por los años. Con el corazón latiéndome en la garganta, busqué la dirección y entonces la vi. La dirección del galpón que Antonio había puesto a mi nombre hacía 3 décadas era la misma. Era exactamente la misma parcela por la que mi yerno, el hombre que me había llamado insignificante, estaba luchando. Él cree que está negociando con un poderoso fondo de inversión. No tiene ni la más remota idea de que la persona al otro lado de la mesa, la que tiene el poder absoluto de decir sí o no, es la suegra a la que acaba de humillar públicamente. El árbol de Antonio, por fin, estaba a punto de dar sus frutos. Mi descubrimiento sobre el galpón no me trajo una alegría inmediata, sino una calma gélida. Era como tener en mis manos una pieza de ajedrez decisiva, pero saber que el tablero aún estaba lleno de trampas. Decidí no hacer ningún movimiento precipitado. El primer paso era observar, entender la dinámica actual de su desprecio, que, lejos de disminuir después de mi partida de esa cena, parecía haberse envalentonado. Una semana después,
Llamé a casa de mi hija con la excusa de preguntar por Nathan. Quería escuchar su vocecita, un bálsamo que siempre aliviaba mis heridas. Fue Javier quien contestó el teléfono, su voz untuosa y falsamente amable. «Elena, qué sorpresa. Nathan está ocupado ahora mismo con sus clases de mandarín, ya sabes, preparándose para el futuro. Un futuro, entendí, en el que las abuelas que solo hablan español no tienen cabida». Insistí un poco, con esa terquedad de madre que se niega a aceptar una excusa tan burda. «Solo un minuto, Javier, por favor. Lo echo tanto de menos». Hubo una pausa, y luego, creyendo que había tapado el auricular, lo escuché decirle a Sofía con una claridad que me heló la sangre. «Es tu madre otra vez. Qué pesada. No entiende que tenemos una vida». No fue el insulto lo que más me dolió, sino la respuesta de mi hija. Un silencio absoluto. Ni una palabra en mi defensa, ni un susurro de protesta, solo el eco de su sumisión. Escuché un carraspeo y la voz de Javier volvió, aún más falsa. «Lo siento, Elena. Dice la profesora que es un momento crucial de la lección. Te llamamos luego». Colgó, y yo me quedé con el teléfono en la mano, el pitido monótono del fin de la llamada marcando el ritmo de mi corazón roto. La llamada de vuelta, por supuesto, nunca llegó. Unos días después, el destino quiso que el conflicto se trasladara a un escenario público. Estaba en mi café preferido con Marta y Carmen, mi pequeño santuario de los jueves. Reíamos, criticábamos el último capítulo de nuestra telenovela favorita, el sonido de las agujas de tejer, mezclándose con el aroma a café y pasteles. Me sentía segura, rodeada de afecto genuino. Fue entonces cuando la puerta del café se abrió, y entraron Sofía y Javier. La vi, tan elegante, y por un instante mi corazón dio un vuelco de alegría. Pero la sonrisa se me congeló en los labios al ver la expresión de su marido. Nos vio, y en lugar de un saludo cordial, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa condescendiente y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran: «Vaya, vaya, el Club de las Arañitas en plena acción. ¿Arreglando el país con lana y chismes?». Sentí como la cara me ardía de vergüenza. Mis amigas se quedaron mudas, con las manos quietas sobre su tejido, mirándolo con una mezcla de sorpresa e indignación. Todo el café pareció guardar silencio. Miré a Sofía, suplicándole de nuevo con los ojos. Ella tenía el rostro pálido, visiblemente incómoda, no por la ofensa hacia mí, sino por el espectáculo que su marido estaba montando. Su única reacción fue tirar de su brazo y susurrar: «Javier, por favor, vámonos». No se disculpó, no me defendió, no saludó a mis amigas como era debido. Simplemente me trató como un problema que había que evitar, arrastrando a su marido hacia la salida. Su «por favor» no era una defensa hacia mí, era una súplica para que él no siguiera manchando su perfecta imagen pública. Me dejó allí, expuesta y humillada frente a las únicas personas que me mostraban un respeto incondicional. Tuve que recomponerme y asegurarles a mis amigas que Javier era un bromista, que no lo decía con mala intención. Ellas asintieron, pero sus miradas compasivas me decían que no se habían creído ni una palabra. La ligereza de nuestra tarde se había evaporado, reemplazada por una nube de pena y solidaridad incómoda. Por primera vez sentí vergüenza de mi propia familia delante de mis amigas. El desprecio de Javier ya no era un asunto privado. Había cruzado la frontera y ahora contaminaba todos los aspectos de mi vida, incluso mis pequeños refugios de felicidad. Esa tarde, al volver a casa, me di cuenta de que el conflicto estaba escalando. Javier ya no se contentaba con herirme en privado. Ahora necesitaba una audiencia para reafirmar su poder y mi insignificancia. La manipulación alcanzó un nuevo nivel de crueldad unas semanas más tarde. Javier me llamó con esa voz de seda que usaba cuando quería algo. Iban a hacer un viaje corto y necesitaban que alguien recibiera un paquete importante en su casa. ¿Podrías hacernos ese favor, suegrita querida? Eres la única en la que confiamos. Nos salvarías la vida. A pesar de todo, una parte estúpida y esperanzada de mí se aferró a esas palabras. Acepté, por supuesto. Quizás era una rama de olivo, una oportunidad para reconstruir los puentes. Me pasé todo el día en su casa, limpié un poco, regué sus plantas. Me sentí útil, parte de sus vidas de nuevo. El paquete llegó,
Lo guardé y me fui a mi casa con una extraña sensación de paz. Esa paz se hizo añicos esa misma noche. Llamé a Sofía para confirmarle que todo estaba en orden. Respondió ella, pero oí la voz de Javier de fondo, riéndose. Te lo dije, cariño. Unas cuantas palabras bonitas y la viejita hace lo que sea. Hay que mantenerla contenta para que no moleste con sus llamadas y sus dramas. El teléfono se quedó en silencio por un segundo. Y luego Sofía, con la voz entrecortada, me dijo: «Mamá, te llamo luego. Estoy ocupada». Colgó. Me quedé inmóvil en mi cocina. El olor del guiso que estaba preparando de repente me dio náuseas. No solo me había utilizado, sino que se había jactado de ello. Había convertido mi buena voluntad, mi deseo de reconciliación, en una prueba de mi estupidez. Y mi hija, una vez más, había sido su cómplice silenciosa, escuchando la burla y permitiéndola. El siguiente episodio fue en el cumpleaños de una prima lejana, un evento familiar al que no podíamos faltar. Decidí ir con la cabeza alta, actuar con normalidad, pero Javier parecía tener una misión esa noche: anularme por completo. Cada vez que yo intentaba participar en una conversación, él me interrumpía. Si contaba una anécdota del pasado, él decía con una risa forzada: «Ay, Elena, tu memoria ya te falla». No fue así en absoluto. Y procedía a contar una versión completamente inventada que me dejaba como una anciana senil. Intenté hablar de un libro que estaba leyendo, y él me cortó diciendo: «Esas novelitas son para pasar el rato, Elena. Nosotros estamos leyendo análisis geopolíticos, cosas que importan de verdad». Me estaba aislando, construyendo un muro invisible a mi alrededor. Lo más doloroso fue ver la reacción de Sofía. Era consciente de lo que estaba pasando. Veía las miradas incómodas de nuestros familiares, la forma en que la tía Clara intentaba incluirme en la conversación solo para ser bloqueada por Javier. En lugar de enfrentarse a su marido, Sofía optaba por la vía de la evasión. Cuando la tensión se hacía demasiado evidente, intervenía con una alegría artificial. «¿Alguien quiere más pastel? ¿Qué día tan bonito hace?». Cambiaba de tema bruscamente, acallando la situación, pero a la vez acallándome a mí. Su estrategia para mantener la paz era borrarme de la ecuación social. Prefería anular a su madre antes que tener un segundo de confrontación con su esposo. Cada una de sus intervenciones pacificadoras era una nueva traición, una confirmación pública de que mi voz ya no importaba. Mientras tanto, sin que ellos lo supieran, yo recibía informes semanales del agente inmobiliario que gestionaba el galpón. Javier, o más bien su empresa, se estaba impacientando. Sus ofertas iniciales, que la gente describió como agresivamente bajas, habían sido rechazadas siguiendo mis instrucciones. Ahora estaba empezando a subir la puja, pero acompañaba cada nueva oferta con exigencias y quejas. El agente me comentó, con cierta diversión: «Este señor parece creer que está tratando con principiantes. Es bastante arrogante». Yo le pedí a la gente que siguiera una estrategia de demoras y contraofertas, razonables pero firmes. Quería que el proceso fuera lento, frustrante. Quería que probara una cucharada de su propia medicina. La impotencia, la frustración de Javier con la negociación del galpón se filtraba en su vida doméstica, y yo era la espectadora secreta de ese desahogo. En una de sus breves y tensas llamadas, Sofía me habló del estrés que sufría su marido por un negocio importante. Mientras hablaba, pude escuchar a Javier gritando de fondo, no a mí, sino al aire, a ella: «No lo entiendo. ¿Quiénes se creen que son estos viejos dinosaurios dueños de ese terreno? Son unos anticuados, anclados en el pasado. No entienden el progreso. Están bloqueando mi futuro por un estúpido sentimentalismo». Escuché cada palabra, y una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro. Dinosaurio, anticuada, anclada en el pasado. Eran las mismas etiquetas que me ponía a mí. No se daba cuenta de la deliciosa, de la poética ironía de la situación. El obstáculo para su grandioso futuro. La persona que él imaginaba como un viejo empresario, terco y anacrónico, era la misma mujer a la que consideraba demasiado insignificante para ser tratada con un mínimo de respeto. Su desprecio era su punto ciego, un velo de arrogancia tan espeso que le impedía ver la verdad
aunque la tuviera delante de sus narices. Cada insulto que lanzaba contra el propietario desconocido era un insulto que me lanzaba a mí, y cada uno de ellos afilaba mi determinación. No estaba simplemente negándole un negocio. Estaba defendiendo a todos los dinosaurios del mundo, a todos aquellos que han sido apartados y menospreciados por ser considerados viejos o irrelevantes. Estos episodios sucesivos, desde la llamada telefónica hasta sus frustrados gritos, fueron como martillazos en mi corazón, pero en lugar de romperlo, lo estaban forjando. Cada humillación, cada acto de desdén, estaba quemando la escoria de la duda y la tristeza, dejando al descubierto un núcleo de acero puro. La mujer que lloraba por el silencio de su hija estaba desapareciendo, y en su lugar estaba naciendo otra. Una mujer que entendía que el amor no puede sobrevivir sin respeto, y que la dignidad no es algo que se pueda negociar. Mi plan, que al principio era solo una vaga idea de justicia, ahora tenía un propósito claro. No se trataba de venganza, se trataba de una lección muy cara que estaban a punto de aprender. Y así, mientras Javier seguía luchando a ciegas contra un enemigo invisible, sin saber que cada una de sus ofensas hacia mí le alejaba más de su objetivo, yo seguía moviendo mis piezas en silencio. Le dejé enredarse en su propia tela de araña, invertir más tiempo, más dinero, más ego en un proyecto que creía tener al alcance de la mano. Permití que su arrogancia inflara el globo de sus expectativas hasta el límite. Yo sabía, con una certeza absoluta, que no hay un sonido más satisfactorio que el de una burbuja de soberbia cuando finalmente estalla. Y yo iba a asegurarme de tener un asiento en primera fila para disfrutar del espectáculo, porque ese estallido sería la banda sonora de mi dignidad recuperada. El punto de ruptura no fue un grito, ni un portazo, ni una escena dramática. Fue un silencio. El silencio que se instaló en mi cocina después de colgar el teléfono, con las palabras de Javier, dinosaurio, anticuada, rebotando en las paredes. En ese instante, escuchando el eco de su desprecio y el silencio cómplice de mi hija, algo dentro de mí hizo clic. Fue un sonido sordo, definitivo, como el de una cerradura antigua que finalmente cede y gira. La Elena que había pasado años esperando una migaja de afecto, la madre que justificaba cada ofensa con la excusa del amor, murió en ese preciso momento. No sentí una oleada de ira, ni una marea de tristeza. Sentí una calma absoluta, aterradora. La esperanza, esa luz parpadeante que me había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo, simplemente se apagó. Y en la oscuridad total, por primera vez, pude ver el camino con claridad. El dolor no se fue, pero se transformó. Dejó de ser un agua hirviendo que me quemaba por dentro para convertirse en un bloque de hielo, sólido, frío, cortante. Mis emociones, que habían sido un torbellino caótico, se alinearon en una sola dirección, con un solo propósito. Ya no se trataba de recuperar el amor de mi hija, ni de ganarme el respeto de mi yerno. Esas eran batallas perdidas. Ahora se trataba de reclamar algo mucho más fundamental, mi propio valor. Comprendí que había pasado demasiado tiempo definiéndome a través de ellos, como la madre de Sofía, la suegra de Javier. Esa noche decidí que era hora de que ellos me vieran como lo que realmente era. Elena Rodríguez, la dueña de Minozmiezocions, su futuro, la arquitecta silenciosa de su presente y, ahora, la administradora de sus consecuencias. Con una determinación que no había sentido en décadas, me levanté de la silla. Mis movimientos ya no eran los de una anciana cansada, sino los de una mujer con una misión. Fui a mi pequeño escritorio, saqué un cuaderno de hojas blancas y un bolígrafo. En la primera página, con una caligrafía firme, escribí 3 cosas. Primero, el nombre de la empresa de Javier. Segundo, la dirección del galpón. Y, tercero, una fecha, la del evento de lanzamiento que él había mencionado con tanta pompa, a unas 6 semanas de distancia. Ver esas palabras sobre el papel lo hizo real. Ya no era una fantasía de justicia en mi cabeza. Era un plan, un borrador. El primer esquema de una lección que sería impartida no con gritos ni reproches, sino con la elegancia implacable de los hechos.
Sabía que la estrategia requería más que solo mi voluntad. Necesitaba sabiduría y experiencia legal. Mi mente voló inmediatamente hacia Alejandro, el mejor amigo de mi difunto esposo, un abogado brillante, ahora semi-retirado, pero cuya mente seguía siendo una de las más agudas que conocía. Alejandro no solo era un experto en leyes, era un hombre de una integridad intachable, un guardián de los secretos y de la memoria de Antonio. Él entendería que mi motivación no era una venganza mezquina, sino una búsqueda de equilibrio, una necesidad de restaurar la dignidad que me habían intentado arrebatar. Coger el teléfono para llamarlo fue mi primer acto de guerra silenciosa, el primer movimiento de una reina en un tablero donde, hasta ahora, yo solo había sido un peón. Cuando le expliqué la situación, sin adornos, sin lágrimas, simplemente presentando los hechos, Alejandro guardó silencio al otro lado de la línea por un largo momento. Pude imaginarlo en su despacho, rodeado de libros y de la memoria de una vida dedicada a la justicia. «Elena», dijo finalmente, y su voz era una mezcla de tristeza por mi dolor y de una incipiente indignación en mi nombre. «Antonio siempre dijo que eras la más fuerte de los dos. Creo que estaba a punto de demostrarlo. Concertamos una cita para el día siguiente». Colgué el teléfono sintiendo que una parte de la carga que llevaba sola, por fin, era compartida. Ya no estaba luchando en la oscuridad. Tenía un aliado, y eso lo cambiaba todo. Al día siguiente, en su despacho que olía a cuero y a papel antiguo, extendí sobre la mesa de caoba las escrituras del galpón y le conté cada detalle, cada humillación, cada silencio cómplice. Alejandro me escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos, asintiendo lentamente. Cuando terminé, revisó los documentos con una meticulosidad de cirujano. Luego se reclinó en su sillón y una lenta sonrisa, una que no era de alegría sino de apreciación por la ironía del destino, se dibujó en su rostro. «Elena, el poder que tienes es absoluto», afirmó. «Legalmente este hombre no puede mover una sola piedra sin tu firma. Y, moralmente, te ha entregado en bandeja de plata la justificación para hacer lo que consideres necesario. Su validación fue el permiso que no sabía que necesitaba. Fue él quien me ayudó a trazar la estrategia. No se trataba de negar la venta de inmediato. Eso sería demasiado simple. Una victoria pequeña y privada. La arrogancia necesita un público para su caída, Elena. Me aconsejó con una sabiduría casi maquiavélica. Debemos dejar que siga adelante. Deja que invierta su dinero, su tiempo y, lo más importante, su ego. Deja que anuncie su proyecto a los cuatro vientos, que se comprometa con sus inversores, que construya su castillo de naipes lo más alto posible. Nosotros solo nos aseguraremos de quitar la carta de abajo en el momento justo. Sus palabras no me asustaron. Por el contrario, resonaron con una lógica implacable que calmó la última de mis dudas. La justicia, a veces, necesita un escenario. Esa misma tarde, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Llamé al agente inmobiliario. Mi voz, que días antes temblaba al hablar con mi propia hija, ahora era firme, serena, llena de una autoridad que ni yo misma sabía que poseía. Le di las nuevas directrices. Debíamos entrar en la siguiente fase de la negociación. Debíamos solicitarles los estudios preliminares de viabilidad, los planos arquitectónicos iniciales. Debíamos darles la impresión de que el trato estaba casi cerrado, que solo quedaban unos flecos burocráticos. El agente, ajeno al drama subyacente, se mostró encantado con el progreso. Colgué el teléfono y respiré hondo. La trampa estaba oficialmente tendida. La cuenta atrás había comenzado, y yo, la anciana invisible, la mujer de la mentalidad pequeña, era la única que controlaba el reloj. El plan trazado con Alejandro comenzó a moverse con la lentitud y la fuerza de una marea. La primera fase era simple: no hacer nada, solo permitir. Unas semanas después de nuestra reunión, recibí una comunicación formal del agente inmobiliario. La empresa de Javier, eufórica por nuestro aparente interés en negociar, solicitaba permiso para realizar una serie de estudios de viabilidad en el terreno. Eran análisis geotécnicos, estudios de impacto ambiental y evaluaciones arquitectónicas preliminares.
El agente me advirtió que eran procedimientos extremadamente costosos, una inversión significativa que ninguna empresa haría, a menos que estuviera absolutamente segura de que el trato iba a cerrarse. Sentí un cosquilleo de poder. «¡Adelante! ¡Lee!», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Conceda todos los permisos que soliciten». Estaba invitando al ratón a entrar más y más en la trampa, y él, cegado por el queso de su propia arrogancia, corría felizmente hacia ella. Pasó un mes en el que mantuve un silencio absoluto con mi hija y mi yerno, un mes en el que me dediqué a mis samambayas, a mis tejidos y a mis conversaciones con Alejandro, que me mantenía al tanto de cada paso. Finalmente, un mensajero trajo a mi puerta un paquete voluminoso. Era una copia completa de todos los estudios que la empresa de Javier había realizado en mi propiedad. Al abrirlo, no entendí los gráficos complejos ni los términos técnicos, pero mis ojos se detuvieron en una página. El resumen de costos. La cifra era mareante. Una cantidad de dinero que yo tardaría años en ganar con mis traducciones nocturnas. Ver ese número, negro sobre blanco, fue mi primera victoria tangible. Era la prueba de que su soberbia tenía un precio. Y yo le estaba extendiendo la factura. No fue una sensación de venganza lo que sentí, sino de equilibrio. Por cada noche que yo había pasado en vela trabajando, él ahora estaba pagando por el trabajo de geólogos e ingenieros. Por cada vestido sencillo que yo había usado para que mi hija pudiera vestir a la moda, él ahora estaba gastando una fortuna en planos y proyecciones. Sentado en mi humilde salón, con ese informe de lujo sobre mis rodillas, me di cuenta de que la justicia no siempre es un trueno ruidoso. A veces es el susurro silencioso de una contabilidad que finalmente se pone al día. Guardé el informe en el mismo cajón donde guardaba mis recuerdos, sintiendo que estaba añadiendo un nuevo capítulo a mi historia. El capítulo donde empezaba a recuperar lo que era mío. El dinero era lo de menos. Era el reconocimiento implícito de que mi propiedad, mi viejo galpón, tenía un valor inmenso que él se veía forzado a reconocer. La segunda mini revelación llegó por teléfono. Era Sofía. Su voz, después de semanas de un silencio gélido, era ahora extrañamente cálida, casi melosa. «Mamá, ¿cómo estás? Te he extrañado muchísimo». Mi radar interno, afinado por años de decepciones, se activó al instante. Me invitó a un pequeño almuerzo familiar el siguiente domingo. «Solo nosotros tres, mamá, como en los viejos tiempos. Javier también tiene muchas ganas de verte». La falsedad era tan densa que casi podía palparla a través del auricular. Los viejos tiempos habían muerto en aquella cena, y ambos lo sabíamos. Sin embargo, acepté con una dulzura similarmente fingida. «Claro que sí, hija. Me encantará». Si querían jugar una nueva partida en este ajedrez de mentiras, yo estaba más que dispuesta a sentarme a la mesa. El almuerzo fue una obra de teatro surrealista. Javier, el hombre que me había humillado públicamente, ahora me servía el vino. Me preguntaba por mis amigas del club de tejido y elogiaba mi eterna juventud. Era un espectáculo de amabilidad tan exagerado que resultaba grotesco. Habló con un entusiasmo desbordado sobre la nueva sede de su empresa, describiendo el futuro brillante que les esperaba. Incluso se atrevió a usar a mi nieto como carnada emocional. «Esto lo hago por Nathan, Elena», dijo, mirándome con una sinceridad perfectamente ensayada. «Para que tenga un legado, para que se sienta orgulloso de su familia». Era una manipulación tan burda, tan transparente, que tuve que hacer un esfuerzo para no reírme en su cara. Me limité a asentir y a sonreír, jugando mi papel de la suegra ingenua y conmovida. La verdadera razón de esta repentina oleada de afecto se reveló con el postre. Mientras yo tomaba mi café, Javier se inclinó hacia mí con un aire de confidencialidad. «Elena, las cosas van muy bien con el proyecto, pero la burocracia, ya sabes cómo es. Hay un último permiso del ayuntamiento, de la Comisión de Planificación Urbana, que se está demorando un poco». Hizo una pausa, me miró fijamente y lanzó el anzuelo. «Tú, que llevas toda la vida en el barrio, que conoces a tanta gente, ¿no conocerás por casualidad a alguien influyente en esa comisión? Una llamada tuya podría acelerar las cosas enormemente». Ahí estaba,
La revelación. El gran manipulador, el hombre que me consideraba una reliquia inútil, ahora creía que mis anticuadas conexiones de barrio podían servir a sus propósitos. Fue una victoria silenciosa y deliciosa. Ver su desesperación apenas disimulada, ver cómo su arrogancia se doblaba ante la necesidad, fue increíblemente satisfactorio. Él, que se movía en círculos de poder y dinero, ahora intentaba usar a la vieja insignificante como palanca. Puse mi mejor cara de abuela confundida y desamparada. Le di una palmadita en el brazo y le dije con la voz más dulce y temblorosa que pude fingir: «Ay, Javier, hijo, ¿qué cosas me pides? Yo a la única persona importante que conozco es al padre Miguel, el de la parroquia, y dudo que él pueda hacer mucho en el ayuntamiento. Pero no te preocupes, rezaré mucho por ti y por tu proyecto. Pondré una velita a Santa Rita, la patrona de las causas imposibles». Pude ver un destello de furia en sus ojos, una fracción de segundo en la que la máscara de amabilidad resbaló, y vi al tirano que llevaba dentro. Se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa. «Gracias, Elena. Toda ayuda es bienvenida». Pero yo había ganado. Había utilizado la imagen que él mismo tenía de mí, la de una anciana simple y devota, para desarmarlo por completo. Le había negado mi ayuda sin que él pudiera reprocharme nada. Mi negativa no fue un portazo, sino una puerta que se cerraba suavemente, dejándolo fuera con una sonrisa piadosa. La impotencia en su rostro fue mi segundo trofeo, uno mucho más personal y gratificante que el informe de costos. Al salir de su lujosa casa ese día, me sentía más alta, más fuerte. La primera victoria había sido sobre su billetera, una herida en su orgullo financiero. Esta segunda victoria había sido sobre su ego, una estocada directa a su complejo de superioridad. Me subestimaban, y esa era mi mayor ventaja. Creían que estaban lidiando con un peón, sin darse cuenta de que, desde las sombras, yo me había convertido en la jugadora que controlaba todo el tablero. El plan de Alejandro estaba funcionando mejor de lo que jamás había imaginado. La presión silenciosa estaba surtiendo efecto, obligándolos a cometer errores, a revelar sus debilidades. Ellos creían que el problema era un permiso del ayuntamiento, una traba burocrática. No se daban cuenta de que el verdadero obstáculo, la verdadera causa imposible, para la que ninguna vela sería suficiente, era yo. La frustración de Javier iría en aumento. Su desesperación lo llevaría a tomar decisiones cada vez más imprudentes. Y yo estaría allí, observando en silencio, esperando el momento perfecto para mi siguiente movimiento. El almuerzo había sido una confirmación. Ya no era solo la víctima de su crueldad. Me había convertido en un problema estratégico que no sabían cómo resolver. Y no había nada más peligroso para un hombre como Javier que un problema que no podía ni entender ni comprar. Ver su desesperación fue un pequeño triunfo, una bocanada de aire fresco después de tanto tiempo, ahogándome en la pena. Esta historia de justicia silenciosa está llegando a su punto más emocionante. Si quieres saber cómo termina, cómo se desenmascara a un arrogante en público, suscríbete y acompáñame hasta el final. Te aseguro que lo mejor, el clímax que ambos estamos esperando, está a punto de llegar. No querrás perdértelo. La noche del evento, el aire vibraba con una electricidad de éxito y dinero. Llegué sola, vestida con un sencillo vestido azul marino, el mejor que tenía, y un collar de perlas que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Era una isla de simplicidad en un océano de esmoquines de diseño y vestidos de alta costura. Nadie me prestó atención, tal y como había previsto. Era invisible, una sombra en la periferia del esplendor, y esa invisibilidad era mi mejor disfraz. Encontré un lugar discreto en la parte de atrás del salón, cerca de la mesa del técnico de sonido, desde donde tenía una vista perfecta del escenario. Observé a la gente reír, brindar con champán y felicitar a mi yerno, el rey de la noche, el hombre que creía tener el mundo a sus pies. Sofía estaba a su lado, una estatua de elegancia y tensión. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Javier subió al escenario bajo un foco de luz blanca y una oleada de aplausos. Irradiaba una autocomplacencia casi tangible.
Su discurso fue una oda a sí mismo, un monólogo tejido con palabras como visión, imperio, legado y futuro. Habló de cómo su empresa no solo vendía productos, sino que moldeaba el mañana. Yo escuchaba cada palabra, no con ira, sino con una distancia casi clínica. Estaba observando a un hombre construir su propio pedestal, sin saber que yo tenía el martillo que lo haría añicos. El público, compuesto por inversores, periodistas y socios, estaba cautivado. Bebían cada una de sus arrogantes palabras como si fuera el néctar del éxito. Sofía lo miraba desde la primera fila con una adoración que me revolvió el estómago. ¿Era admiración o era el miedo a que el ídolo cayera? El momento cumbre de su presentación llegó. Detrás de él, en una pantalla gigante, apareció una imagen del viejo galpón, mi galpón, en su estado actual de abandono. Javier sonrió con suficiencia. «Este es el pasado», dijo, su voz resonando en todo el salón. «Un símbolo de la decadencia, de lo obsoleto». Luego, con un gesto teatral, la imagen cambió a una animación espectacular en 3D del moderno edificio de cristal y acero que planeaba construir. Y este, damas y caballeros, es el futuro. El público prorrumpió en un aplauso atronador. Ese era mi momento. Esa era la señal que había estado esperando. La ironía era demasiado perfecta, demasiado poética. Iba a usar su propio escenario, su propia tecnología, para darle la lección de su vida. El pasado, que él despreciaba, estaba a punto de reclamar su lugar en el presente. Con el corazón latiendo con una calma sobrenatural, me acerqué al joven técnico de sonido. Estaba absorto en la presentación. A su lado, sobre la mesa, había un micrófono de mano, el que usaban para las preguntas del público, y estaba encendido. Lo tomé sin que se diera cuenta. No necesitaba gritar. Me bastaba con hablar. Llevé el micrófono a mis labios mientras los aplausos comenzaban a apagarse. «Disculpe, señor Javier», dije. Mi voz, amplificada por los altavoces, llenó cada rincón del salón. Era una voz tranquila, serena, pero cortó el ambiente festivo como un cuchillo. Un silencio abrupto y total se apoderó de la sala. Cientos de cabezas se giraron bruscamente hacia el fondo, buscando el origen de esa interrupción inesperada. Vi el rostro de Javier en la pantalla, su sonrisa congelada, sus ojos entrecerrados tratando de ver en la penumbra. Comencé a caminar hacia el escenario, lentamente, sin prisa. La multitud se apartó a mi paso como si fuera una aparición. Los murmullos comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. «¿Quién es esa mujer?». Pude ver el momento exacto en que Javier me reconoció. Su confusión se transformó en una máscara de furia contenida. A su lado, en la primera fila, el rostro de Sofía se drenó de todo color. Se convirtió en un lienzo de puro pánico, su mano volando para tapar su boca. El camino desde el fondo del salón hasta el pie del escenario me pareció el más largo de mi vida, pero cada paso era firme, cada paso era una victoria. Ya no era invisible, ahora era lo único que todos podían ver. Me detuve justo delante del escenario, sin hacer ademán de subir. Alcé la vista para mirarlo a los ojos. Él, desde su pedestal iluminado, y yo, desde la sombra, pero por primera vez, el poder estaba de mi lado. «Habla usted de un futuro muy impresionante, Javier», continué, mi voz resonando con una claridad implacable, «pero ha basado todo su magnífico discurso en una premisa falsa. Ha invertido el dinero de sus socios, el tiempo de sus empleados y la credibilidad de su nombre en un proyecto que no le pertenece». El murmullo de la sala se convirtió en un zumbido de intriga. Los inversores en las primeras filas se miraban unos a otros, confundidos e inquietos. Javier intentó hablar, pero las palabras no le salieron. Su arrogancia, por primera vez, lo había dejado mudo. «Usted se ha burlado de lo viejo, del pasado», dije, dejando que cada palabra se asentara en el silencio. Pero parece que se olvidó de hacer la pregunta más básica de todas. Se olvidó de hablar con la propietaria. Hice una pausa dramática que aprendí de las telenovelas que veía con mis amigas, y dejé que la tensión se cocinara. Luego, pronuncié las palabras que sellarían su destino. «Ese galpón, ese pedazo de pasado que usted pretende demoler con tanta soberbia, tiene dueña, y esa dueña soy yo. Mi nombre es Elena Rodríguez,
y soy la única y legítima propietaria de ese terreno. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las cámaras de los periodistas, que hasta ahora grababan el escenario, se giraron en masa hacia mí, sus flashes cegándome por un instante. El caos se desató. Los inversores se pusieron de pie, hablando acaloradamente entre ellos. Los periodistas se arremolinaban, intentando acercarse. El rostro de Javier en la pantalla gigante era una imagen de humillación pura, su piel pálida, sus ojos desorbitados por la incredulidad. Pero mi trabajo aún no había terminado. Levanté una mano pidiendo silencio, y sorprendentemente lo obtuve. Y lamento mucho ser yo quien arruine su fiesta, anuncié con una calma devastadora. Pero debo informarles, a usted y a sus distinguidos invitados, que mis planes para esa propiedad han cambiado. No está en venta, y no estará disponible para su proyecto, ni para ningún otro. La sentencia fue final. El silencio que siguió fue el sonido de un imperio de papel, derrumbándose en un instante. En medio de ese silencio, sepulcral, mis ojos buscaron a mi hija. Sofía estaba paralizada. Las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de horror, vergüenza y quizás una diminuta chispa de comprensión. Mi última frase no fue para Javier, fue para ella. Algunos creen que el progreso significa destruir los cimientos sobre los que se construyó todo, dije, mi voz ahora más suave, casi un susurro, pero que todos escucharon. Pero los cimientos, la gratitud, el respeto, no se pueden demoler. Son lo único que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Miré una última vez a Javier, un hombre reducido a escombros en la cima de su propio pedestal, y sentí nada, ni odio, ni triunfo, solo la paz de un círculo que por fin se cierra. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida con la misma lentitud con la que había entrado. Nadie me detuvo, nadie dijo nada. Dejaba atrás el murmullo creciente de un desastre financiero y social, el sonido de un hombre arrogante enfrentándose a las consecuencias de sus actos. No necesité gritar, no necesité insultar, no necesité vengarme, solo necesité decir la verdad en el lugar correcto y en el momento justo. Al cruzar la puerta y sentir el aire fresco de la noche en mi rostro, supe que había recuperado algo mucho más valioso que una propiedad. Había recuperado mi dignidad, y esa, a diferencia de los imperios de cristal y acero, es una construcción que nadie puede derribar jamás. Los días que siguieron a esa noche fueron un torbellino de noticias y rumores de los que yo fui una espectadora distante y serena. No necesité estar allí para ver la implosión. Los periódicos locales se encargaron de narrarla con un deleite casi sádico. El fiasco del Imperio Velasco, titulaba uno. El empresario que construyó su futuro en un terreno ajeno, decía otro. Las fotografías de Javier, saliendo del evento con el rostro desencajado, y de Sofía, ocultándose de las cámaras, eran la prueba pública de una caída tan estrepitosa como lo había sido su ascenso. Leí cada artículo, no con alegría, sino con la tranquila solemnidad de quien lee el último capítulo de un libro que ya sabía cómo terminaba. La justicia, a veces, no es ciega, sino que tiene una ironía exquisitamente afilada, y esta vez había decidido ser la cronista de su propia sentencia. Las consecuencias para Javier fueron, como Alejandro me informó, catastróficas y fulminantes. Su credibilidad, el activo más valioso de un hombre de negocios, se evaporó en una sola noche. Los inversores principales, sintiéndose engañados y públicamente ridiculizados, retiraron su capital de forma inmediata y ruidosa. Sus socios, aquellos que le habían dado palmadas en la espalda durante el evento, emitieron comunicados de prensa, distanciándose de él y de sus prácticas poco transparentes. Su empresa, construida sobre una base de arrogancia y aire, se tambaleó al borde de la quiebra. Perdió mucho más que un negocio. Perdió su aura de invencibilidad, su estatus de Midas. Se convirtió en lo que más temía. Un fracasado, un chiste en los círculos que tanto se había esforzado por dominar. Para Sofía las consecuencias fueron de otra naturaleza, quizás más profundas y dolorosas. Se vio atrapada en las ruinas del mundo por el que tanto había sacrificado. Su matrimonio, que siempre había sido una transacción de estatus por sumisión,
se fracturó de forma irreparable. ¿Cómo podía seguir admirando a un hombre derrotado? ¿Y cómo podía él seguir mirando sin rencor a la mujer cuya madre había orquestado su ruina? Imagino sus días llenos de silencios acusadores y recriminaciones amargas, la opulencia de su casa convertida en un mausoleo de sus ambiciones fallidas. Se vio forzada a confrontar el precio de su lealtad mal depositada, a darse cuenta de que al elegir el bando de su marido, había apostado por el caballo perdedor y, en el proceso, había perdido el único amor que siempre fue incondicional. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Los días después del evento me trajeron una paz que no recordaba haber sentido. El silencio en mi casa ya no era el de la soledad, sino el de la serenidad. Me inscribí en esas clases de acuarela que había pospuesto durante toda mi vida. Descubrí que tenía un pulso terrible, pero que mezclar los colores en el papel me llenaba de una alegría infantil. Retomé el contacto con viejas amigas, organicé cenas en mi casa, llenando mis habitaciones con las risas y las conversaciones que tanto había añorado. Emergí de la crisálida de la tristeza y el resentimiento no como una mariposa vengativa, sino como una mujer que, al final de su vida, estaba aprendiendo a vivirla por y para sí misma. Mi valor ya no dependía de la aprobación de nadie. ¿Y el galpón, el catalizador de todo este cambio? Recibí ofertas astronómicas por él, promesas de convertirlo en torres de apartamentos de lujo o en centros comerciales. Rechacé cada una de ellas. Con la ayuda de Alejandro, encontré a un colectivo de jóvenes arquitectos y artistas que tenían un sueño: crear un centro cultural y de oficios para el barrio, un lugar donde los jóvenes pudieran aprender tecnología y los artesanos mayores pudieran enseñar sus habilidades, un lugar para construir puentes entre generaciones, no para demoler el pasado. Decidí cederles el uso del terreno por un alquiler simbólico. El legado de Antonio no sería un monumento al dinero, sino un espacio vivo, un árbol que, efectivamente, daría sombra y frutos a la comunidad. Esa decisión me trajo una riqueza que ningún cheque podría comprar. Unas semanas más tarde, Sofía apareció en mi puerta, sin previo aviso. Estaba más delgada, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar. No llevaba sus joyas ni su ropa de diseñador. Parecía, por primera vez en muchos años, la niña vulnerable que yo había criado. Lloró. Me pidió perdón 1,000 veces. Sus disculpas eran un torrente de arrepentimiento, de vergüenza, de dolor. La escuché en silencio, sin interrumpirla, dejando que vaciara todo el veneno de la culpa que llevaba dentro. Una parte de mí, la Madre Eterna, quería abrazarla y decirle que todo estaba bien. Pero la nueva Elena, la mujer que había aprendido a valorar su propia dignidad, sabía que las heridas profundas no se curan con un simple abrazo. Cuando terminó de hablar, la invité a pasar y le serví una taza de té, como solíamos hacer en los viejos tiempos. Pero las cosas ya no eran como antes. «Te escucho, hija, y veo tu dolor», le dije con calma. Pero el perdón no es una palabra mágica que borra el pasado. Es un puente, y el que nos unía se ha roto. Reconstruirlo llevará tiempo, y sobre todo, acciones. Le dejé claro que las puertas de mi casa y de mi corazón no estaban cerradas para siempre, pero que la entrada ya no era gratuita. El precio era el respeto, la honestidad y una demostración genuina y sostenida en el tiempo de que había entendido la lección. El poder, por primera vez, estaba en mis manos. La reconciliación era posible, pero sería bajo mis términos. Nuestra historia no tiene un final de cuento de hadas con un abrazo y una reconciliación instantánea. Tiene el comienzo de un camino largo y difícil. Sofía se separó de Javier y está intentando reconstruir su vida desde cero, por sí misma. A veces viene a visitarme, y nuestras conversaciones son torpes, llenas de silencios, pero también de una honestidad que nunca antes habíamos tenido. No sé si algún día nuestra relación volverá a ser lo que fue, pero sé que lo que sea que construyamos a partir de ahora será sobre una base de verdad. He aprendido que a veces, para sanar una relación, primero hay que romperla por completo y empezar de nuevo, sobre cimientos más fuertes y verdaderos. Y yo, por mi parte,
He encontrado la paz, no en el perdón de los demás, sino en el respeto hacia mí misma. Si algo he aprendido a mis 68 años, después de haber vivido una vida de sacrificios y de haber enfrentado la más amarga de las traiciones, es esto: la dignidad es el único patrimonio que no se puede embargar. Es esa joya invisible que llevamos por dentro, y su valor no lo fija el mercado, ni el estatus social, ni la opinión de los demás. Lo fijamos nosotros. Durante mucho tiempo, permití que el amor incondicional que sentía por mi hija me hiciera rebajar el precio de mi propia dignidad, aceptando migajas de respeto como si fueran un banquete. Pero la vida me enseñó, de la forma más dura, que el autorrespeto no es negociable. Es el cimiento sobre el que debemos construir nuestra paz interior, y sin él, cualquier edificio que levantemos, por muy lujoso que sea, terminará por derrumbarse sobre nuestras cabezas. Es un tesoro que debemos custodiar con fiereza, porque una vez que lo perdemos, recuperarlo es la batalla más difícil de todas. Esta historia es también un recordatorio severo sobre la ingratitud. Mi hija y su esposo creyeron que podían construir su futuro sobre los cimientos de mi pasado, y luego, simplemente, deshacerse de ellos como si fueran escombros. Pero los cimientos nunca desaparecen. Sostienen el peso de todo lo que viene después, y cuando son ignorados o despreciados, la estructura entera se vuelve inestable. La gratitud no es solo una cuestión de buenos modales, es el cemento que une a las generaciones, el reconocimiento de que nadie se construye a sí mismo desde cero. La vida siempre cobra un precio por el olvido, y la ingratitud hacia aquellos que se sacrificaron por nosotros es una de las deudas más caras que existen. Tarde o temprano, la cuenta llega, y suele hacerlo en el momento menos oportuno y de la forma más pública posible. La verdadera fuerza, he descubierto, rara vez hace ruido. Javier creía que su poder residía en su vozarrón, en su cuenta bancaria, en su capacidad para intimidar y menospreciar. ¡Qué equivocado estaba! La fuerza auténtica es silenciosa. Es la resiliencia que se forja en las noches de trabajo solitario. Es la sabiduría que se acumula con cada arruga y cada desengaño. Es la integridad de un carácter que se niega a doblegarse. Es el poder de la roca que soporta el embate de las olas arrogantes, sabiendo que, con el tiempo, las olas se retirarán y la roca permanecerá. Nunca subestimen la fortaleza de una persona que parece débil, porque a menudo aquellos que han soportado las mayores cargas son los que han desarrollado los músculos del alma más poderosos. Y por encima de todo, que mi experiencia sirva como una lección. Nunca, jamás, subestimen la sabiduría y el poder latente de aquellos que vinieron antes que ustedes. La sociedad actual, tan obsesionada con la juventud y la novedad, tiende a descartar a los mayores como si fuéramos reliquias de un tiempo pasado. Nos llaman dinosaurios, nos consideran irrelevantes, pero se olvidan de que los dinosaurios dominaron la Tierra durante millones de años. Se olvidan de que en nuestras mentes y en nuestros corazones guardamos los mapas de los caminos ya recorridos, las advertencias de los peligros ocultos y a veces, como en mi caso, las llaves de las puertas que ellos intentan abrir a la fuerza. El respeto a nuestros mayores no es solo un deber moral, es un acto de inteligencia estratégica. Mi nombre es Elena Rodríguez y he aprendido que nunca es demasiado tarde para reescribir el final de tu propia historia. No busqué la venganza, sino el equilibrio. No busqué destruir, sino enseñar una lección sobre el verdadero valor de las cosas. El respeto, la lealtad y la gratitud no son conceptos anticuados, son los pilares de una vida rica y significativa. Espero que mi viaje, desde la humillación en una mesa hasta la recuperación de mi voz en un escenario, les recuerde siempre cuidar sus propios cimientos y honrar a las manos que, con amor y sacrificio, los construyeron para ustedes. La dignidad es nuestra casa, y nunca debemos permitir que nadie nos haga sentir como un invitado en ella. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela. A veces, el relato de una vida puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino en la oscuridad.
Gracias por haberme acompañado hasta el final en este viaje de dolor, descubrimiento y finalmente de paz.